Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días. En el nombre del Espíritu Santo, buenos días a ti, guerrera, guerrero, youtuber. Recuerda algo tan importante, querida, querido, que somos salvos por gracia. Amén, amén. Hoy nuestra reflexión hermosa es dedicada al Espíritu Santo. Querida, querido, el Espíritu Santo tiene un poder sobrenatural. Y cuando nosotros amamos en espíritu y en verdad a nuestro Señor Jesucristo, por ese hermoso es Él. ¿Sabes por qué? Porque Él dio la vida por ti. El único que dio la vida por ti, el único que se sometió al Dios viviente, a su Padre. Amén. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a la creación querida. Y eso es lo que debemos entender. Una de las cosas que yo te hablo cuando te hablo del enemigo es el enemigo está en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas personas sabemos en este mundo, muchas creemos en el poder del Espíritu Santo como yo, porque los hermosos milagros que el Espíritu Santo, su Padre, Jehová y Jesús ha hecho en mi vida, en mi cuerpo, son testimonios poderosos en Dios. Sí, querida, pero el enemigo, y recuerda que tenemos una mente de doble sentir, de doble hablar y de doble manipulación el ser humano. ¿Por qué pasa esto en el ser humano, querida, querido? Porque somos de la tendencia pecaminosa, de esa tendencia de desobediencia de Adán y Eva. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, desobedecieron al Espíritu Santo. Pero como tú ya lo sabes, somos de doble ánimo. Yo te vengo a hablar del amor del Espíritu Santo, el poder que se ejerce en esta tierra, en el mundo. El ser humano nunca ha visto al Espíritu Santo, pero dice la Escritura que su poder es sobrenatural, que es en el aire. Querida, nunca pensemos que vamos a engañar al Espíritu Santo. Él lo sabe todo. Recuerda en la Escritura, en el versículo donde nuestro Padre Celestial nos habla de José. José es marcado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sabía lo que iban a hacer sus hermanos a venderlo, porque sentían envidia de que él era usado por el Espíritu Santo y había sido marcado con grandes propósitos. Y eso es lo que tú debes entender. El Espíritu Santo se manifiesta siempre y cada día más en generación tras de generación. Y el Espíritu Santo, Ribsa, estamos hablando sobre el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo escogió a Moisés, un hombre que no sabía nada, un hombre totalmente tatareto, que usó el Espíritu Santo con poder y fue entregado al Espíritu Santo desde antes de nacer. Cuando lo echaron en el río, en el mar, por salvarle la vida a su madre, era las cosas que Dios había escrito sobre nosotros, querido. Y Dios siempre usa al mundano para bendición de sus hijos. Él usó al faraón, a la hija del faraón, para que educara a Moisés y se diera de cuenta cómo obraba el poder egipcio sobre un pueblo desválido como era el del Espíritu Santo. ¿Por qué digo un pueblo desválido? Porque era un pueblo ciego, terco. Pero Dios había escogido a Moisés y Dios sabía quiénes iban a pasar el Jordán. El Espíritu Santo sabía quiénes iban a quedar en vergüenza. Cuando el Espíritu Santo descubrió la manipulación de la hermana de Moisés y del hermano que hablaban de Moisés, fue cuando el Espíritu Santo se reveló, porque él amaba a sus hijos y ama a sus hijos y los protege y sabe quién habla detrás de ti y quién señala y quién
hace el mal. Nunca podemos engañar al Espíritu Santo. Una de las cosas que yo aprendí y que Él me enseñó es a ser una mujer de lucha y de fe. Porque una de las cosas que había llegado a un país totalmente desconocido, sin saber sus leyes, y estaba como una prisionera, querida, querido. Porque el Espíritu Santo me decía, no salgas, estése aquí, porque yo te protejo de la adversidad, yo te protejo de las cosas que el enemigo quiere hacer contigo. Y una de las cosas que aprendí y vi en mí, el poder que fluyó, y estaba haciendo las quehaceres de casa cuando al abrir una lata se me rajó el dedo y fue una rajadura, una cortada impresionante. No podía salir porque estábamos en la pandemia. Y resulta y pasa que empecé a botar sangre desesperadamente y yo le dije, Señor, tu mano poderosa pondrás, Espíritu Santo, porque me he hecho una herida y no puedo salir. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me dijo, toma el dedo y apriétala y empieza a rebasar, porque yo tengo el poder de estancar la hemorragia, yo tengo el poder de dar vida como se la dio a Jesucristo, el único que levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo tiene el poder de levantar ese cuerpo que está enfermo, esa mente que está equivocada, esa mente que se deja llevar de la envidia, de la manipulación del enemigo. Recordemos el caso de este guerrero que es hermoso, Saulo. Saulo perseguía, Saulo era impresionantemente confundido por el amor, pero muchas veces nos confundimos en la palabra, querida, querido. Saulo perseguía al pueblo de Dios y hasta que Saulo no dejó, amén, esa persecución es por el poder del Espíritu Santo, porque Él lo trajo a su presencia y le dijo, ahora me servirás, ahora verás la gracia y la misericordia y la palabra es santa, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra lo más profundo del corazón y discierne las intenciones y los pensamientos del ser humano. Y fue así como él siguió el camino a Cristo y fue un siervo de Dios. Y está en la Escritura, en Hechos, como él nos habla. Y es eso lo que tú debes entender, que no hay poder más sobrenatural que el Espíritu Santo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Una de las cosas que debemos entender, querida, querido, es que la oración, esa relación por en medio que está Jesucristo, en medio de esa oración, intercediendo como el gran sacerdote, es donde tú debes entender que si estás enfermo, declara tu fe en Cristo, que si estás saturado de estas cosas del mundo que nos quieren distraer, porque el Espíritu Santo en un momento hace la obra. Así que en el nombre de Jesús te dejo esta predicación hermosa. Somos más que vencedores por ese Cordero inmolado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias.